Muy buenas tardes, bueno, ahorita son tardes. Soy Octavio Velasco, soy su profesor de español. Estamos iniciando la quinta semana de Aprende en Casa. Les había comentado anteriormente, en un video anterior, que les iba a hablar sobre la importancia del storytelling. Bueno, por ahí estaba leyendo este libro que se llama Será mejor que me lo cuentes. Es un libro ya un poquito viejito. Pero bueno, habla sobre lo que es el storytelling, lo que les comentaba yo del arte de contar cuentos, que últimamente se ha usado como un recurso dentro de la mercadotecnia. Porque ya ven que les decía, ¿cuál es el sentido de contar cuentos? Bueno, el storytelling se usa en mercadotecnia para vender productos alrededor de una historia. Por ahí podemos ver, por ejemplo, las subastas en donde se rifa una guitarra que perteneció a un artista famoso y se venden miles de dólares. Por ahí una camiseta, cosas que son simples y quizás no tendrían ningún valor, pero como fueron parte de una persona y hay toda esta historia alrededor de él, pues se venden muy caras. Por ahí yo les puse un ejercicio referente a lo que son los cuentos y que básicamente consta de que ustedes agarren un objeto, perdón, que sea de valioso para ustedes, para que cuenten una historia. Vamos a suponer, porque ahí puse que ustedes quieren vender ese objeto. Necesitan dinero y quieren vender ese objeto que es muy valioso para ustedes. Puede ser que sea un objeto que les haya traído un pariente de Estados Unidos, puede ser un objeto que les haya regalado su mamá, su papá, una camiseta con la que hayan visto a su novio un día especial y suponiendo que la quisieran vender y quisieran obtener una ganancia alta porque es un objeto valioso y del cual pues va a doler desprenderse de él. Entonces, ¿qué harían para que ese objeto se pudiera vender a través de contar una historia interesante? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero con esto? Que a través de que ustedes hayan conocido los diferentes tipos de narraciones, el cuento de terror, el cuento de misterio, creo que no puse misterio, perdón, el cuento de terror, el cuento de ciencia ficción y el de policíaco, que fue el que les puse. A través de estas narrativas, ustedes se inspiren y digan, bueno, yo cómo puedo contar una historia para vender un objeto o un artículo. Y entonces les decía que lo importante para mí de esto es que ustedes puedan en un momento dado convencer, porque esa es la importancia del lenguaje, del idioma, que a través de nuestras palabras convenzamos. Muchas historias interesantes, o mucha gente, perdón, quiero decir, que tiene mucha fama en Facebook, en Instagram y todo eso, que no sean artistas, por supuesto, es gente que sabe contar una buena historia. Hay una buena historia que cuenta en sus fotografías, en la forma en que se expresa, en los videos que sube, en todas estas plataformas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de TikTok, esta red social en donde son pedacitos de video en donde alguien nos cuenta una historia interesante. Y si se fijan, la persona que más likes tiene o más comentarios tiene o más se viraliza es aquella que sabe contar una historia bastante interesante y llamativa, y entonces muchas personas pues vemos o nos interesamos por lo que dice. Entonces, contar historias te puede servir para poder expresarte, convencer de una idea que tú tengas a través de contar una historia interesante, dándole el ambiente de terror, de ficción y etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora sí al tema de la semana, que es el tema de los reglamentos. Déjenme ver, por aquí tenía una presentación. Vamos a verla. Acá está. Ay Dios, me fue muy lejos. Ok. Los reglamentos para convivir. Quise empezar primero con este tema. Ustedes saben qué es la sana convivencia, ¿no? Ustedes aquí podemos ver una maestra haciendo un poco de convivencia con sus alumnos. Ah, sí, son de secundaria como ustedes. Eh, Haciendo convivencia con los alumnos. ¿Qué es lo que hace que estas personas puedan estar de manera pacífica reunidos?
con sus diferentes formas de ser, con sus diferentes formas de pensar, con sus diferentes formas de actuar. ¿Qué es lo que hace que estén reunidos? Que hay una serie de reglas y reglamentos para la convivencia. Entonces, la convivencia sana es cuando yo puedo puedo expresarme, puedo convivir en un lugar sin que esto afecte a otro, y de manera igual otra persona convive sin afectarme a mí. Por eso yo digo que es importante, por acá se los puse, la conciencia del otro. ¿Qué me refiero rápidamente a la conciencia del otro? A que todo mundo tenemos libertades. Vivimos en un mundo en el que ya hay muchas libertades como antes no las había, ¿no? Hubo una época en que fuimos esclavos y no podíamos gozar de esa libertad de ir de un lado para otro, de convivir con personas que nosotros queremos y todo eso. Entonces, la conciencia del otro es entender que yo tengo mi libertad, pero que también esa libertad no funciona si no respeto a la libertad del otro, y de igual manera el otro respeta la libertad mía. Y esta libertad implica también muchas veces restringir ciertas cosas. Hay ciertas conductas que yo no puedo tomar en ciertos lugares. Déjenme les digo que muchas veces la vida es como un escenario. Son como un escenario de teatro. No sé si alguno de ustedes haya ido al teatro o por ahí hayan visto una obra de teatro. Cuando nosotros vamos a un teatro, hay una representación donde las personas se acomodan a un papel y hacen una función. Cuando nosotros vamos por la vida, hay diferentes escenarios. Uno es la escuela, uno es la familia, uno son los amigos, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer con nuestros amigos que no podemos hacer en un salón de clase. Hay ciertas cosas que podemos hacer en una clase, por ejemplo, que no podemos hacer, por ejemplo, cuando estamos un domingo en misa. O hay cosas que podemos hacer en la familia que no podemos hacer quizás con los tíos o los abuelos, etcétera, ¿no? Ok. ¿Qué es un reglamento? Básicamente, y aquí me voy a poner un poquito estilo abogado, así, mi pose de abogado. Es un conjunto de reglas y preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad. Bueno, se los voy a decir en español. Básicamente, un reglamento es un conjunto de normas que rigen nuestra conducta en un lugar. Y estas sirven, como les comentaba, para poder convivir todos en paz, para poder hacer uso de las cosas sin que éstas se deterioren, para poder tener o seguir gozando de esa libertad sin que haya conflictos, pleitos y todas estas cosas que pasan cuando no se respetan las reglas. ¿Ok? El tipo de texto del reglamento. Vamos a empezar con qué tipo de texto es un reglamento. Un reglamento es un tipo de texto discontinuo, y enseguida les voy a explicar qué es o qué tipos de texto existen. Hay textos continuos, que son por ejemplo las novelas, las historias, en los que si tú vas, tú tienes que empezar por un principio y leer hasta el final. ¿Qué pasa si tú agarras una novela y la empiezas a la mitad o la empiezas al final? Pues probablemente no entiendas de qué trata la novela o de qué trata ese libro. Y al contrario, los textos discontinuos, como por ejemplo tenemos lo que son la constitución, las leyes, los reglamentos, el diccionario es uno de ellos, es que tú puedes consultar un capítulo específico que puede estar en la parte final o que puede estar en la parte del medio, leer un artículo 57 o leer un artículo 112 y no vas a perder la continuidad del reglamento. O sea, no vas a decir, ah, caray, pues, ¿de qué habla esto, no? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre los textos del reglamento, que es un texto continuo, es un texto discontinuo, a un texto continuo. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Básicamente, ¿de qué se componen
eh, los reglamentos. Se componen de acciones, que son las cosas que hacemos, ¿ok? Derechos, que son las cosas que yo puedo hacer o que yo tengo derecho a hacer, como por ejemplo, pues tienes derecho a tener una silla, tienes derecho a, por ejemplo, si estás en un restaurante y a lo mejor hay restaurantes así, tienes derecho a llenar 10 veces tu vaso y no importa, o tienes derecho a usar cierta ropa, o tienes derechos a ciertas cosas. O sea, no las cosas que podemos hacer. Las acciones son las cosas que se sugiere que hagamos, de las que tenemos que hacer. Las obligaciones son las cosas que sí o sí, queramos o no queramos, tenemos que hacer. Y finalmente tenemos las sanciones, que son los castigos que se imponen cuando uno no cumple precisamente con las acciones o con las obligaciones. Y entonces pueden ser acciones desde que ya no te permitan entrar a ese lugar, que te hagan, no sé, a lo mejor reparar un daño, o a lo mejor limpiar un mesabanco, etcétera, o que te restrinjan definitivamente la entrada a ese lugar por no cumplir con las disposiciones, obligaciones de lo que es el reglamento. ¿Cómo se organiza un reglamento? Ok, un reglamento se organiza de la siguiente manera. En su estructura son los capítulos, que son los títulos del reglamento, que puede ser del uso del salón de clase, por ejemplo, perdón. Tenemos el reglamento de la escuela, y dentro del reglamento de la escuela está el uso del salón, el uso del patio de juegos, el uso de la sala de cómputo. Y dentro de esos vienen precisamente lo que son los siguientes, que son los artículos. Por lo regular, los artículos que vienen en números arábigos, no les había dicho, perdón, que los capítulos por lo regular vienen en números romanos, que son estos que vemos aquí como rayitas. Y bueno, digo que ya conocen los números romanos. En los artículos por lo regular se usan los números arábigos, que van desde el 1 al etcétera, que tenga este reglamento. Y entonces esos son básicamente en los que se dividen. Por lo regular, les decía, empiezan desde el primer capítulo de manera continua hasta el final del reglamento, del 1, 2, 3, de esa manera, usando este tipo de números. Los organizadores gráficos es la manera como se acomoda el texto y los recursos que se utilizan para acomodar el texto y sea un poquito más entendible y más legible. Tenemos, por ejemplo, las viñetas, que son pueden ser puntitos, pueden ser palomitas. Las viñetas nos sirven para clasificar dentro de un grupo unas clasificaciones. Por ejemplo, podemos decir colores, ¿no? Por ejemplo, ponemos un título que es colores y podemos poner azul, amarillo, negro, rojo. Y las viñetas sirven para dividir de ese título hacia los incisos. Tenemos las negritas, que nos sirven para resaltar un texto que nos parece que es importante y que se debe tomar en cuenta. Las cursivas también se usan para lo mismo, para resaltar textos importantes o que se quieren entender tal cual. Las letras versales, que son mayúsculas chiquitas, podemos decirle de esa manera, mayúsculas chiquitas, aquí podemos ver que está más chiquita que las otras mayúsculas, que sirven para poner un subtítulo dentro de un título. Por ejemplo, podemos tener reglamentos para el uso del centro de cómputo. Y entonces podemos poner un apartadito que diga uso de computadoras, uso de impresoras, uso de internet, etcétera, etcétera, que tienen que ver dentro del mismo, pero que se subdividen para entender que es un título importante, pero que está dentro de otro título más importante y general. Luego tenemos los verbos en los reglamentos. Dentro de los reglamentos existen tres modos verbales, que es el infinitivo, ar, ir, que los verbos terminados, los verbos sin conjugar, que son para especificar una acción. Son acciones concretas en presente, ¿no? Barrer
recuerde barrer el salón, recuerde limpiar su área, recuerde portar su gafet, etcétera, ¿no? Acciones que tienen que ver en presente. El subjuntivo expresa acciones hipotéticas o probables, ¿no? En caso de, por ejemplo, en caso de vertir un líquido, llame al técnico, llame al maestro de tecnología para que se vea qué se tiene que hacer en ese caso. En caso de que la computadora no funcione, consulte otra vez al maestro de tecnologías para que le diga o le explique qué hacer. O sea, son acciones hipotéticas, pueden o no pueden pasar. Entonces, pero como pueden pasar y son probables, entonces están especificadas dentro del reglamento. Y tenemos el modo imperativo, que son acciones, órdenes o mandatos o peticiones. Es ya, eso ya, a diferencia del infinitivo, ya es una orden más directa, ya es portar el gafet. Usted debe portar el gafet. Usted está prohibido entrar al aula, etcétera. Son acciones de orden, que tiene ya más carácter como de orden, ¿no? Siéntese en la banca, barra el piso, etcétera. Ok, eso sería todo. Déjenme ver, por acá está. Ay, Dios mío. Bueno, básicamente, pues lo que trata esto es de que vean más o menos cómo se estructura un reglamento, cómo están hechas sus partes y para qué nos sirve en cuanto a la convivencia. Por ahí estaba hablando hace rato con unos maestros sobre lo que es la paz. Creo que va a haber una semana de la paz o algo así, no sé. Entonces tenemos que adaptarnos a las reglas, como yo les decía, que cada lugar es un escenario al que hay que adaptarnos para poder hacer tener una convivencia pacífica con las demás personas y nosotros podamos gozar de nuestra libertad. Espero que les haya gustado este video. Si no, pues por ahí darle dislike cuando estén en YouTube. Y sería todo por mi parte de esta semana número 5. La próxima semana hablaremos de otro tema.